Cordial saludo. En el siguiente video veremos el desarrollo de operaciones con matrices utilizando subprogramas. Problema a resolver. Algoritmo que toma una matriz de orden n por n y mediante subprogramas la llena de valores aleatorios. La imprime. Crea un vector con la suma de sus filas. Crea un vector con la suma de sus columnas. Posteriormente llena con uno los contornos y los demás elementos con ceros. Llena con uno la diagonal secundaria y los otros elementos con ceros. Crea la matriz triangular inferior derecha, triangular inferior izquierda, superior derecha y superior izquierda. Todo esto lo va a hacer trabajando sobre la misma matriz, es decir, que la va sobreescribiendo a medida que va haciendo las operaciones. Tenemos las variables, n es el orden de la matriz, es una matriz cuadrada, y j y k son variables de control para el manejo de los ciclos. B es un vector de enteros y mat es la matriz con la que vamos a trabajar. Aquí está el algoritmo principal o módulo principal. Se definen las variables, se ingresa el orden de la matriz y se lee, se dimensiona la matriz, se dimensiona el vector y se hace el llamado al subprograma que llena la matriz. Posteriormente se hace el llamado al subprograma que imprime la matriz. Aquí se crea el vector con la suma de filas y luego se imprime mediante este subprograma. Luego se crea el vector con la suma de las columnas y posteriormente se imprime. Esto se hace porque el vector también se va sobreescribiendo, es decir, que después de una operación el anterior ha desaparecido. Aquí tenemos el llenado de la matriz diagonal secundaria y se imprime. Luego hacemos el llenado de la matriz superior derecha, se imprime y así sucesivamente con las otras matrices. Finalmente se crea la matriz de los contornos, que es realmente formando una hoja. Este es todo el módulo o programa principal. Ahora miremos los subprogramas. Este es el subprograma que llena la matriz. Recordemos que la matriz es por referencia porque va a ser cambiada dentro del subprograma. Se entrega la matriz y el tamaño. Se definen dos variables locales para el manejo de los ciclos. Se plantean los ciclos, se está trabajando con el ciclo para y se llena de valores aleatorios entre 0 y 9 y finaliza con eso el llenado de la matriz. Luego viene el subprograma que imprime la matriz, con el cual vamos a imprimir todas las matrices que se van a hacer durante el ejercicio. Igualmente se definen dos variables locales, se plantean los ciclos y se muestra el contenido. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo de una matriz que nos podría generar el sistema. Ahora miremos el subprograma que crea el vector con la suma de filas. En este caso recibe la matriz no va a cambiar, recibe el tamaño va a ser el mismo para el vector y para la matriz, y recibe el vector por referencia porque este sí va a cambiar durante el proceso. Se definen las variables locales, se plantean los ciclos y se inicializa la posición inicial del vector en 0 porque se va a ir sumando los valores de las filas sobre el mismo vector. Luego viene el ciclo interno
y se va asignando al vector en la posición K lo que hay en la matriz en la posición KL más lo que el vector tiene acumulado. Esto hasta terminar la fila donde se inicializaría la siguiente posición del vector y así sucesivamente. El que sigue es la creación del vector con suma de columnas. Se va a hacer sobre el mismo vector, por eso en el programa principal inmediatamente se creó el vector, se imprimió, porque el proceso que sigue lo va a sobreescribir y perderíamos el de la suma de las filas. Igual se utilizan variables locales para los ciclos y se inicializa dentro del primer ciclo el vector en 0 para sumar sobre sí mismo. La diferencia es que aquí el recorrido se hace por columnas. Veamos que el de arriba se hace mat.kl y el de abajo es mat.lk. Con eso obtendría la suma por columnas. Aquí vemos a la derecha un ejemplo, tomando la matriz que habíamos visto anteriormente, los resultados de los vectores, vector sumando filas y vector sumando columnas. Ahora vamos a llenar la diagonal secundaria de unos y el resto de ceros. En este caso, el subprograma recibe la matriz, por referencia la va a cambiar, es decir, que la matriz que teníamos desaparece después de este proceso, ya queda es el resultado de este y el tamaño, variables K y L locales para los ciclos, se plantean los ciclos y mediante esta pregunta, si L igual a N menos K más 1, es porque estoy en la diagonal secundaria, entonces la matriz en esa posición lleva un 1, de lo contrario lleva un 0, y eso es todo. La clave de este ejercicio es jugar con los subíndices y el tamaño y encontrar la regla que hace que esté ubicado en la diagonal secundaria. El resultado sería como el gráfico que se ve a la derecha, donde podemos ver que la diagonal secundaria está llena de unos y el resto está lleno de ceros. Ahora tenemos la matriz triangular superior derecha. Recibe mat, que es la matriz por referencia. Nuevamente la matriz anterior desaparecería y el tamaño, variables locales K y L. Se plantean los dos ciclos y esta es la pregunta que me permite saber si estoy en la triangular superior derecha. Si K es menor que L más 1, es porque estoy ubicado en esa sección de la matriz, entonces se asignan unos, de lo contrario se asignan ceros, fin del sí, fin de los para y fin del subprograma. A la derecha podemos ver la matriz que quedaría después de este subproceso. En este vamos a llenar la triangular superior izquierda, nuevamente mat por referencia y el tamaño, las variables para control K y L, se plantean los ciclos y aquí la pregunta que me permite ubicarme en la triangular superior izquierda es si K más L menor que N más 2. Si eso es cierto, estoy en la posición que requiero llenar de unos. De lo contrario, sería posiciones que llevan ceros. Y aquí a la derecha podemos ver un gráfico del resultado que nos devolvería el proceso. Ahora vamos a ver el llenado de la matriz triangular inferior derecha. Se recibe mat por referencia, el tamaño, variables locales para control de ciclos y aquí la pregunta que nos permite ubicarnos es si K más L mayor que N es porque estoy ubicado en la parte del triángulo inferior derecho, por lo tanto se le asigna 1, de lo contrario se le asigna ceros. Aquí tenemos un gráfico del resultado de ejecutar dicho proceso.
Ahora tenemos la inferior izquierda, nuevamente los mismos parámetros, variables locales, se plantean los ciclos y aquí la condición es si k es mayor que L-1, estoy donde requiero llenar de unos, de lo contrario, donde requiero llenar de ceros y aquí tenemos el resultado gráficamente. Ahora tenemos la que llena los contornos de ceros, es decir, que crea una O con ceros en los contornos, perdón, con unos en los contornos y con ceros en el centro. Tenemos las variables locales, los ciclos, y la pregunta es si estoy en la fila 1 o estoy en la fila n, o estoy en la columna 1 o estoy en la columna n. En esos casos es donde van los unos, de lo contrario va un 0 y tenemos aquí el gráfico resultante. Bueno, muchas gracias.